Hola, ¿qué tal? Antes de pasar al programa, me gustaría decirte que mi trabajo principal es la terapia energética individual, orientada a esta a personas que vienen arrastrando desde hace ya mucho tiempo, a nivel profundo, ya sea de índole físico o emocional, un dolor, digamos algo que no acaba de arreglarse. Si esto en ti resuena, te invito a que visites mi web y concertes conmigo una cita. Marti Herrero, bienvenida al show. Muchas gracias, Fran. ¿Qué tal? Es un placer, un honor de verdad tenerte aquí. Os sigo mucho, a ti y a Rafa, y me dije que tuve la oportunidad de conoceros a través de Alex Mercadel, astrólogo, que estuvo aquí y me comentó sobre vosotros y dije, es que quería teneros aquí en mi programa. Cuando me disteis el sí quiero, ambos, me sentí, me dio mucho placer, me sentí muy contento porque dije, joder, qué bien, voy a tener gente aquí potente, como los perfiles Espero que no te arrepientas. como los perfiles que busco para deconstruir esta realidad en la que vivimos, ¿no? Bueno, Marnia, escritora, profesora, doctora en literatura, filóloga, madre, ya sé que de 5 hijos, que no es poco, es bastante bien. Amante también del misterio y de lo sagrado, ¿no? Y demás. El sentido de la vida, vamos a empezar por ahí, el sentido de la vida. Marlia, cuando hablamos del sentido de la vida, dirías que se construye con decisiones o que se revela en determinados momentos. Bueno, empezamos fuerte, Fran. A ver, vamos a ver, el sentido de la vida. Bueno, yo siento que esto es una mezcla y una danza, en el fondo, de términos opuestos que están en diálogo continuamente entre sí. Es decir, por un lado se habla de gracia y por otro lado se habla de destino. Es decir, en qué medida nosotros creamos nuestro destino o en qué medida lo que sucede nos viene dado. Pues siento que son las dos cosas a la vez, porque tenemos una dimensión relativa, una dimensión que tiene que ver pues, con el tiempo que habitamos, el espacio que habitamos, nuestra condición individual particular, y luego tenemos una dimensión absoluta que tiene que ver con nuestro engarce, con la totalidad, la eternidad, la unidad o todo aquello que está más allá de toda individualidad, ¿no? Desde el punto de vista de lo relativo, todo lo que nosotros hacemos tiene un peso, es decir, hay una responsabilidad, la vida se nos da para algo y desde ahí nosotros tenemos que empezar a caminar tomando decisiones. Desde el punto de vista de lo absoluto, somos simplemente una gota disuelta en el océano y estamos disueltos en el océano incluso antes de nacer. Siempre vamos a estar disueltos en el océano y siempre vamos a ser ese océano, de tal manera que lo que hacemos en esta vida, en realidad, no tiene peso ninguno y podemos sentirnos completamente libres incluso de culpa. Entonces, la primera dimensión de nuestra vida nos lleva a una responsabilidad radical e implica que lo que hacemos tiene un peso, tiene un eco en la eternidad, como decían en Gladiator, Sí. Y desde el punto de vista de lo absoluto podemos sentirnos completamente libres porque siempre estaremos acogidos por una especie de dimensión materna y armoniosa y amorosa de la realidad, ¿no? Desde ese punto de vista, ¿tiene la vida un sentido? Pues sí, hay un sentido particular y hay una sagrada individualidad que hay que buscar. ¿Un sentido materno? Que a veces se nos da. Hay un origen materno, origen materno que nos sustenta y que siempre está dispuesto a acogernos, ¿no? Pero también hay un destino o un sentido particular y totalmente individual, y hay una dimensión sagrada en nuestra individualidad. De tal manera que tú a lo mejor puedes ser feliz solo cocinando para gente totalmente entregado a la labor, y yo puedo encontrar sentido a mi vida solo en el cuidado de mis hijos, solo o en particular en el cuidado de mis hijos, Claro. por ejemplo, ¿no? Con lo que esto nos lleva a la vida como una aventura apasionante, de descubrimiento de qué es aquello para lo que hemos nacido. Qué bien, me encanta, me encanta. Es poesía lo que dices, de lo que hablas. Eso Es poesía, Eso es poesía. Bueno, vías espirituales, vamos a meternos ahí. Las vías espirituales tradicionales,
comentas, ofrecían estructura y compromiso. ¿Crees que hoy nos cuesta sostener, digamos, una vía porque nos cuesta entregarnos a algo más grande que el yo? En cierto sentido, sí. O sea, por un lado vivimos en un mundo no tradicional, entonces es un mundo que nace, decía Octavio Paz, que la modernidad es una tradición de la destrucción. Es decir, la modernidad surge... Perdona, ¿la modernidad es? Es una tradición de la destrucción. Tiene todo el sentido, me gusta. Eso es. La modernidad surge en origen para poner en tela de juicio todas las cosas que se habían dado por buenas, pero nadie había permitido poner en duda, ¿vale? Entonces nace con un espíritu crítico, pero la mayoría, por ejemplo, de los grandes ilustrados eran personas profundamente creyentes y practicaban una tradición, pero querían limpiar esa tradición de toda superstición y de toda cosa dada por buena que no pudiera experimentarse directamente, ¿no? Entonces, en origen surgen simplemente para limpiar las tradiciones, pero en último extremo acaban por tener la tentación de independizarse completamente de las tradiciones. Y aquí es cuando surge esa idea de Octavio Paz de la tradición, la modernidad es una tradición de la destrucción. Acaban como asomándose a eso, y eso nos lleva al nihilismo en último extremo. De tal manera que la tradición nace como un anhelo de preservar un tesoro que se dio en el origen, una conexión entre el cielo y la tierra, pues representada por un profeta o con un ser humano particular que ha tenido esa conexión con los cielos, pero corre el riesgo de traicionar ese origen o de traicionar el motivo por el que fue fundada, ¿no? Con lo que hay a veces que la tradición se vuelve justo lo contrario a lo que era en origen, con lo que a la vez nos vemos en cada época, nos vemos como llamados a limpiar la tradición, a limpiar incluso la tradición de la que formamos parte, pero a la vez a conservar el acto fundacional, verdadero, luminoso, hermoso, que la dio origen, ¿no? ¿Cuál es el origen? El origen, para mí, el origen último habla siempre de una unidad muy profunda entre lo eterno y lo temporal, entre lo que no se puede decir y lo que se dice, entre lo divino y lo humano o la creación entera, y es un origen que tiene que ver con el amor. Es decir, hemos sido creados para poder experimentar la belleza, la verdad, el amor, el bien, y poder iniciar el camino de regreso a casa desde esa experimentación gozosa. Venimos de un origen, por supuesto, la palabra en sí, origen. ¿Regresamos al origen o nos vamos hacia otra parte? ¿Regresamos a nuestra madre? En eso consiste la libertad humana, es decir, hay una dimensión de libertad en nosotros que nos permite alejarnos del origen cada vez más, es decir, cada persona tiene la oportunidad de alejarse aún más que la anterior del origen, y a la vez tenemos la oportunidad de emprender el regreso a casa. En eso consisten, las decisiones básicas tienen que ver con eso. En el regreso a casa. Si me alejo o me acerco a casa. ¿Y alejarse de ello es automáticamente malo? Para Madia, o sea, tu opinión. Alejarse del origen... Para ir y acabar en otro lugar, quizás más evolucionado. Alejarse del origen es una posibilidad que se nos da por el mero hecho de estar en la vida. Ahí es está. decir, la vida nos regala esa oportunidad. El problema es que en un alejamiento tiene cierto sentido hasta cierto punto. Hay un momento, es como, esto se explica muy bien en la parábola del hijo pródigo, que cuenta Jesús, ¿no? El hijo que quiere coger la herencia del padre antes incluso de que el padre haya muerto y decide con esa herencia marcharse, dilapidar la fortuna que le había quedado, irse a lugares cada vez más lejanos, y en un momento, cuando ya ha experimentado todo, se ve completamente, pues eso, pobre y sin recursos, y ahí, en ese momento, decide regresar, ¿no? Pues está muy bien explicado en la parábola del hijo pródigo, está muy bien explicadas las dos oportunidades. Eso sí, el abrazo del padre en casa siempre va a estar esperando. Muy bien, muy bien, muy bien, muy profundo.
Eso me lleva a la espiritualidad moderna. Aquí vamos a, en la espiritualidad, en las espiritualidades, perdón, modernas, ¿qué parte es apertura genuina y qué parte es miedo a la renuncia? Bueno, hay una dimensión moderna que tiene que ver con como del desarrollo del ego individual, que tiene una dimensión también sagrada, sí, y es muy hermosa, que es lo que hablábamos de la sagrada individualidad o la sagrada singularidad, pero que tiene una dimensión que puede hacernos perder completamente el camino, ¿vale? Entonces, siempre hay que buscar un equilibrio. Yo soy partidaria casi siempre de la vía de en medio, del equilibrio entre términos opuestos. Entonces, uno tiene que perseguir esa sagrada individualidad sin perder el hecho de que forma parte de una comunidad mayor y de que hay algo que lo trasciende. Si pierde la trascendencia, se pierde a sí mismo, también pierde la individualidad. Pero si es capaz de hacer una danza continua entre lo que lo trasciende y su particularidad, entonces haya esa vía, ese camino medio y se encuentra a sí mismo, ¿no? Uno necesita siempre un equilibrio. Yo creo que el problema de la modernidad a veces es que hemos caído en lo que los griegos llamaban una hibris, la hibris moderna, y es en intentar irnos a los extremos, habitar completamente los extremos y no dejar espacio para ese punto medio, ese equilibrio entre los dos términos opuestos, que es en el fondo lo que da la paz interior. El gris, digamos. Eso es. Están no polarizarnos tanto, Eso. no dejarnos inclusive polarizar, para relativizar un poco más y mantenernos, digamos, en un término medio. Se aleja la sociedad hoy día de esto mucho, ¿verdad? De todo lo que me estás comentando, ¿verdad? ¿Qué está sucediendo hoy día con las sociedades? Yo creo que en el mundo contemporáneo, hay algunos intelectuales, casi todos seguidores de Jung, que se reunieron desde los años 30 en un lago, el lago Maggiore, estaba en Suiza, y estos, claro, en los años 30, entre las dos guerras mundiales, claro, ellos no sabían que iba a suceder la Segunda Guerra Mundial, pero tenían la perspectiva de haber vivido o experimentado la Primera Guerra Mundial y todo el dolor que supuso. Y entonces dijo, ¿cuál es el problema de la modernidad? Entre todos ellos llegaron a una conclusión similar y dijeron, el problema de la modernidad es que ha separado radicalmente sujeto y objeto, Oriente y Occidente, tradición y modernidad, no ha generado un espacio intermedio que permita una vida armoniosa. Y entonces necesitamos recuperar esto. Y ellos dijeron, ¿y cómo lo recuperamos? Y ellos tenían una receta que desarrollaron en sus propios estudios. Dijeron, tenemos que recuperar sobre todo dos cosas, el corazón como órgano de conocimiento, porque el corazón hoy en día no se habla del cerebro, hay un cerebrocentrismo, pero no hablamos del corazón como el espacio de unión entre la vertical y la horizontal, o entre el cielo y la tierra, o entre lo inmanente y lo trascendente, o entre la materia y el espíritu. Y ellos dijeron, hay que recuperar el corazón como órgano de conocimiento, porque permite un conocimiento con amor, y permite una unión entre el sujeto y el objeto que han estado divorciados en la modernidad, y recuperar ese corazón como órgano de conocimiento implica hacer que retorne el alma del mundo. El alma del mundo es una noción neoplatónica que toman los renacentistas, Ficino y todos los autores neoplatónicos renacentistas, la toman y es una noción que implica que hay una especie de tejido que nos une a todos los elementos de la creación. Todos los seres humanos somos hermanos, pero también todos los seres de la creación, incluso los elementos de la naturaleza, las piedras, están unidos entre sí por un tejido sutil que nos permite sentirnos hermanados, que permite tejer unión entre el Oriente y Occidente, la materia y el espíritu, y que nos permite también salvar la tentación de la ideología excesiva, ¿vale? Cuando no hay eso, cuando no hay términos intermedios, cuando no hay corazón, entonces todo se polariza y todo se ideologiza. Solo nos volvemos incapaces de comprender al otro cuando estamos totalmente ideologizados, consideramos que el otro es el mal, nosotros somos el bien y hay un abismo que nos separa. Bueno, de hecho el corazón, recuerdo que los mejores estados alterados de conciencia que he tenido yo en meditación, canalizo a través del cerebro, pero hacia donde mejor me siento y donde me siento parte de universal, experimentando ese amor, es
es directamente aquí, en el corazón, en el pecho, donde se vive realmente, no te das cuenta de la realidad a la que perteneces más allá de este mundo material en el que vivimos. Por eso me gustó mucho el corazón, ¿no? Hablando del amor, digamos, el amor supremo, no el amor únicamente de madre, de hijos, no, el amor que lo puede todo y lo cura todo, ¿no? Que es el amor universal. Eso es muy hermoso porque la gente que ha tenido visiones, experiencias espirituales, los grandes místicos, no solo los místicos, los grandes inventores, descubridores de cosas que antes no se conocían, hablan siempre de una luz que llega a través de dos vías. Hay algunos a los que les llega a través de la cabeza, por ejemplo, Hildegarda von Bingen, que era una gran visionaria del siglo XI europeo, alemana. A ella veía como una llama de fuego que le entraba por la cabeza y le hacía conocer de repente lo que contaban los libros sagrados, pero también pues, los secretos que ocultaba la naturaleza. Es decir, de repente era capaz de hacer recetas por una iluminación, como una luz que le llegaba sobre todo a través de la cabeza. Pero los místicos sufíes, los místicos cristianos, hablan más de una experiencia que tiene que ver con el corazón. Por ejemplo, Santa Teresa, cuando relata pues, lo que se llama la transverberación, es una experiencia en que un ángel de repente llega, un querubín precioso, hermosísimo, llega como un cupido y le clava una flecha de oro en el corazón, ¿no? Enseñándole, mostrándole lo que es el amor. Qué bien, Marta, qué bien. Búsqueda y evasión, otro tema que quería tocar contigo. ¿En qué momento, digamos, la búsqueda del sentido puede convertirse en una forma sutil de no habitar la vida concreta? Sí, esta es una pregunta también preciosa y de nuevo nos vamos a la necesidad, a la misma respuesta, a la necesidad del equilibrio. Claro, hay gente que dice, bueno, es que esto hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Porque hay gente que percibimos como muy evasiva, pero hay gente que es evasiva porque el mundo concreto, materialista, se le hace insoportable y dices, no me extrañan que necesitan evadirse. Hay un poeta nicaragüense que yo amo especialmente y sobre el que hice la tesis, Rubén Darío, es pues, quizá el gran poeta de finales del siglo XIX en habla hispana, es el que influyó mucho en la generación del 98, y a Rubén Darío y a todo el modernismo lo han tildado siempre de evasivo. Vale. ¿Por qué? Porque no soportaba el mundo materialista, utilitarista en el que le había tocado vivir, y él decía, es que los escritores antes éramos los intermediarios entre los dioses y los hombres, es decir, los poetas éramos profetas, y ahora nos hemos convertido en gente, en bufones, dedicados a hacer pasatiempos para la burguesía, ¿no? Sí. Esto es insoportable, es normal que yo necesite escaparme de eso, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto la evasión no es búsqueda? Porque cuando uno escapa de algo que no soporta, en el fondo lo que está es buscando algo que anhela. Eso por un lado. Por otro lado está lo contrario, es decir, la posición de quien no quiere asumir su responsabilidad concreta en la vida. También tenemos unas responsabilidades particulares y muy relacionadas con nuestro mundo, y si no nos queremos hacer cargo de ellas, vamos a perder también nuestro camino, ¿no? Entonces hay que conseguir un equilibrio entre el anhelo más hondo de nuestra alma y lo que pide nuestro cuerpo y también nuestra alma por el mero hecho de habitar un lugar preciso y un momento preciso. Perdona, cuando te refieres al anhelo, ¿te refieres al propósito con que viene el alma? Ese que ella quiere seguir, ese sentido que encontró quizás para llegar a su propósito, pero sí, también sin dejarla totalmente libre a que siga eso, pero también dándonos cuenta de dónde vivimos, ¿a eso te refieres? Y lo que somos aquí. El anhelo sería como el negativo del propósito, porque el propósito es muy activo, ¿vale? Es como muy mercurial, muy marciano en sentido de Marte, es decir, el que tiene un propósito, pues ve la selva, que es la vida, se arma con un machete y va como liberando de lianas y de ramas que no le permiten pasar a la vida para conseguir ese propósito. El anhelo es una sed que a veces no necesita tanta actividad
para hallar la fuente, sino que muchas veces lo que necesita es precisamente lo contrario, es un vaciamiento de toda pretensión, incluso a veces de todo propósito, para hacerse hueco y desde ese vacío permitirse recibir ese agua pura y cristalina que siempre está deseando darse. Qué bonito. Qué bonito, Marta. En el fondo son uno. Me encanta, me encanta, me encanta. Silencio interior. ¿Has observado que el sentido aparece con más claridad cuando se deja de buscar de una manera compulsiva? Para la gente compulsiva, el secreto es el no pretender nada, es decir, el vaciamiento, el sentarse tranquilamente a esperar. Y para la gente muy pasiva, el secreto es atreverse a buscar activamente, ¿no? Entonces, sí, dependiendo de cuál sea nuestro temperamento, tenemos que adoptar una posición más activa o una posición más pasiva. Pero en último extremo, muchos de los grandes místicos, buscadores de todos los tiempos, han insistido en esta necesidad del vaciamiento interior. Es decir, es en la receptividad y en el fondo en el silenciamiento. Por eso se utiliza tanto la metáfora del desierto y por eso los primeros grandes místicos se fueron al desierto. Es en ese vaciamiento de toda pretensión donde muchas veces aprendemos a escuchar pues, en las voces más hondas de lo real. ¿Crees que la sociedad a día de hoy escucha? No, sin duda en el mundo de hoy hay demasiado ruido. Yo creo que todo ese ruido y ese exceso de estímulo y esas luces de neón que están todo el rato en todos los sitios, en el fondo están comprometidas con no dejarnos escuchar, específicamente con eso, con que no aprendamos a darnos cuenta de que hay un anhelo, de que tenemos sed de algo más significativo que todo lo que nos está ofreciendo los estímulos continuos a los que estamos recibiendo, a los que estamos respondiendo, y en el fondo están como comprometidos con que no hallemos una dimensión honda de nuestra existencia. ¿Eso es un plan, Marta? Yo no creo que haya un plan organizado por una serie de señores vestidos de negro. Conspiranoico, pero puede ser un plan más allá de lo que podemos ver. Me voy a otros seres, otras energías que quizás son las que manejan los hilos de nuestra vida. Sin duda hay una dimensión que en las tradiciones han denominado como demoníaca, o hay un elemento de mal o una fuerza malvada que tira de nosotros siempre durante toda la vida hacia un lado, sin duda. Esto a veces puede estar personificado en la medida en que no te has trabajado a ti mismo, pues puede estar personificado más por unas personas que por otras, pero todos tenemos parte de bien y todos tenemos parte de mal dentro de nosotros, ¿no? La llamada es a trabajarnos a nosotros mismos para que esas fuerzas cada vez se apoderen menos de nosotros, ¿no? Y en último extremo, en esto me acerco incluso pues, a veces a discursos cabalísticos, pero en el fondo es muy propio de un sufismo de Ibn Arabi. En último extremo, siento que el mal está puesto también al servicio del bien. En último extremo. Es decir, podemos llegar casi al límite del mal. A eso quería llegar. Pero es el mal necesario puro, el mal. Si es el mal, necesario. Eso es. O sea, siento que el mal puro no se puede manifestar. No, porque entonces ya caeríamos en un dualismo. Habría un bien por un lado y habría un mal por otro, y entonces formaríamos parte de las fuerzas del bien o de las fuerzas del mal. Pero en último extremo, y en esto soy muy ibn arabiana, en el sentido de Ibn Arabi, el místico murciano del siglo XII-XIII, español, un místico español, él decía, él se refería como a la misericordia divina, ¿no? Él decía, hay castigo y hay misericordia, pero la misericordia en último extremo es más real que el castigo es solo accidental. Pues el mal en último extremo se subsume o se disuelve en el océano también de lo real o de la belleza o del amor divino. Marta, en último extremo, es decir, podemos llegar casi hasta el extremo mismo del dolor
el extremo mismo del sufrimiento y casi al extremo mismo del mal. Es decir, no quiero banalizar el mal en ningún punto. Vamos a dejarlo ahí, tenemos que ir a publicidad. Enseguida regresamos con Mardia. No os mováis de vuestros sueños. Bueno, pues Mardia, bienvenida de regreso. El mal como mal necesario para la existencia del ser humano. Muchas veces pienso que, o se suele decir, que realmente lo que no comprendemos es el mal. Lo comprendemos con esa connotación de lo que nos hace daño y no nos aporta nada, pero realmente es parte de este juego y está puesto y se le da ese rol porque es lo que nos hace evolucionar. Y porque gracias a ello, o que comprendemos el ser humano comprende el mal porque realmente no conoce realmente cuál es su posición en esta realidad que vive. Y entonces lo entiende como mal sin darse cuenta que lo que se está llevando a cabo es un proceso de desarrollo, de crecimiento y demás. ¿Qué piensa Mardia sobre eso? Sí, yo creo que el mal está puesto ahí casi como en vez del bien, casi como, es decir, nunca es tan abarcante ni tan real como el bien, el amor y todos los atributos que podamos derivar de ahí, la belleza, de tal manera que desde el punto de vista de nuestra existencia relativa, el mal puede atacar llevándonos casi al límite, y a veces nos lleva casi al límite, ¿no? En esto me gusta mucho, por ejemplo, San Juan de la Cruz cuando habla de la noche oscura del alma. Es decir, esta noche oscura del alma tiene que ver con una experiencia que tuvo él en la cárcel. Estaba haciendo y participando en la reforma de los carmelitas descalzos, y los hermanos calzados, que eran contrarios a esa reforma, lo meten en una especie de zulo, en un cuarto muy pequeño, lo someten a vejaciones, intentan que se desdiga de todo lo que él pensaba. Él no cede y entonces lo meten en esa cárcel, en ese espacio oscuro, y él pasa ahí 9 meses con una incertidumbre total, es decir, no sabe si lo van a dejar vivir, no sabe si va a enfermar y va a morir allí, no sabe hasta cuándo, no sabe si al día siguiente le traerán comida o no, no sabe qué va a pasar con él, ¿no? En situaciones de extrema incertidumbre, a veces podemos tocar el dolor casi hasta el límite. Y él vive lo que llama una noche oscura del alma. Empieza con una noche oscura de los sentidos, ¿por qué? Porque el espacio es oscuro en sí, y él no se puede mover y está ahí encerrado y no sabe qué va a pasar, ¿no? Entonces, primero es una experiencia existencial, pero pasa a un nivel mayor y se convierte en una noche oscura del alma. Y entonces lo lleva a cruzar todos los límites de su conciencia, de su dimensión individual, y a asomarse a un punto en el que es capaz de morir antes de morir. Es decir, es capaz de morir a todos sus sueños individuales, a todas sus dimensiones egoicas, y es capaz de abandonarse completamente al destino, incluso a la posibilidad de que sufra el dolor físico más fuerte y de que muera. Cuando él es capaz de atravesar todo eso, es muy difícil atravesar, por eso no se puede banalizar el mal. Cuando él es capaz de atravesar todo eso, de repente se enfrenta, o sea, se asoma a la luz increada, a una luz que también está más allá de todo lo que se pueda decir, ¿no? Y ahí es cuando tiene la experiencia más honda que ha vivido y compone el Cántico Espiritual, que es quizá el poema en letras españolas más hondo y más bello que se ha escrito a la libertad del alma. Y lo compone un señor encerrado en un lugar maloliente, sin saber cuánto tiempo iba a estar, sin saber si lo iban a matar allí. Pero solo sucede, o sea, esa comprensión honda es solo para unos pocos. Los demás nos dolemos mucho con el dolor, con el sufrimiento y con el mal del mundo, ¿no? Tuve en un programa anterior, tuve la dicha de tener aquí a Rafa Millán y me recordé que le dije, es una iniciación. Volvemos otra vez a lo que estás hablando, tal vez esa muerte para volver a nacer, pero estando sin irnos al más allá, quedándonos aquí, es una iniciación.
es un proceso, ¿no? Donde dejas de ser lo que eras o como te concebías para a través del dolor encontrar finalmente lo que es la luz y el placer de lo que es la luz, ¿no? Pero parece que efectivamente siempre hay que pasar y hay que llegar, como digo yo, al abismo, ¿no? Hay personas que se caen más hondo, hay otros que no, el abismo del mal, quiero decir. Me parece que sí, que efectivamente siempre hay que llegar ahí si quieres, digamos, alcanzar un estado de conciencia alto, bastante alto, ¿no? Eso es. Y, cada uno estamos llamados a... cada y uno cada uno estamos va midiendo llamados. en la vida si puede o no puede, si quiere o no quiere, ¿no? Ese es el juego de la vida también, ver hasta qué punto de vista, hasta qué punto es sincero o no Coherente. tu anhelo, ¿no? Maternidad con Mandia. A ver, desde una mirada ya digamos espiritual, ¿no? ¿La maternidad es solo un rol social o un verdadero umbral entre planos? Qué pregunta más honda. Nunca me han hecho una pregunta tan honda sobre la maternidad. Bueno, yo creo que ser madre es habitar, si se vive con hondura, es habitar uno de los arquetipos más hondos y bellos que se puedan habitar. Todos participamos de la maternidad de alguna manera, porque todos somos padres y si no somos padres somos hijos. Todos somos hijos como mínimo. De tal manera que todos estamos conectados, todo ser humano está conectado de un modo u otro con ese arquetipo, ¿no? En vez de arquetipo podríamos decir incluso divinidad, ¿no? Hay una divinidad que tiene que ver con la maternidad, ¿no? Una forma de ser divino. De tal manera que a mí me parece, por lo que he experimentado con mis propios procesos de maternidad, que la maternidad es una vía espiritual en sí, una vía vital, psicológica, espiritual, que desarrolla todas las dimensiones en sí y una de las más poderosas que hay. Lo que pasa que como es tan generalizada, pues ni siquiera se vela de tan clara que es tan Sí. clara que se vela, ¿no? Y entonces nos creemos que para iluminarnos pues tenemos que separarnos del mundo, meternos en un monasterio, pero la maternidad es una vía muy especial. ¿Por qué? Porque nos permite participar de la sacralidad de todos los procesos de la vida, de todos, es decir, nos permite parir, que parir es morir, en el fondo, es morir para dar a luz, pero es que es morir hasta físicamente. Es un ritual, María, ¿no? Es un ritual que se da tan natural que ni siquiera hace falta organizarlo, es decir, sale solo, ¿no? No hace falta... Pero es un ritual. Eso es un ritual. Es un ritual, te permite participar del amor, que es de las cosas más sagradas que hay en la vida, porque una maternidad vivida con un amor de pareja, con un amor compartido, es maravilloso, y a la vez el amor que se proyecta luego a los hijos, ¿no? El contemplarlos, el poder como armonizar, el poner límites con el soltar a los hijos y dejarles libertad. Porque realmente nunca te pertenecieron. Eso es, la atención constante de los primeros años con el dejarlos ir. Es decir, se unen tantos elementos significativos para la vida que se convierte en un camino vital, espiritual en sí, ¿no? A mí me parece maravillosa la aventura y luego poder contemplar, o sea, el ejercicio de contemplación que implica ver cómo esas almas, que como dices tú, no te pertenecen, empiezan a desarrollarse de manera milagrosa y cómo se empiezan a dar las circunstancias concretas para que puedan ir desarrollando sus dones y cómo empiezan a enfrentarse a la vida y cómo el milagro de la vida en ellos es maravilloso. No, y además si te pones un poquito a pensar desde el punto de vista también ya más esotérico, espiritual, y demás, la concepción inclusive el milagro de la vida desde que está en el útero y demás, se logra, ¿no? Esa alma que venga de donde viene para unificarse en vida, digamos, a ese cuerpo que se está formando y crear el yo. Ahí es donde veo yo realmente lo que es cuando comprendí ello es que me di cuenta de que es el milagro de la vida realmente. Esa unión de ambos mundos
que se gesta en ti como mujer, después lo traes, lo sueltas y después continúa su propia vida, su propio desarrollo, hasta que se repite el ciclo, la historia y esperamos que hagan de sí la mejor versión, ¿no? Ojalá, ojalá. Muy bonito, muy bien, muy bien, muy bien. El alma del hijo. Mira, también quería tocarlo. En tu experiencia, ¿el alma del hijo se crea durante la gestación o llega desde un lugar que no controlamos? Mira. La verdad es que no lo sé, es un misterio. Pero te atreves, por favor. Atrévete mójate, digamos. Yo siento que el alma es una cosa que se va posando poco a poco, porque no tiene una dimensión cerrada, no es una cosa. O sea, el alma es como una dimensión de profundidad que nos habita. Entonces, por eso, de esto sí tengo más experiencia, cuando han muerto seres queridos, uno tiene la sensación de que su alma se empieza a desplegar y empieza incluso a habitarte de maneras nuevas. Sí. Y la relación con los seres queridos que han muerto a veces se vuelve más honda después de que hayan muerto, porque el alma de ellos es capaz de penetrar más hondo dentro de ti, ¿no? Pues yo siento que el alma de los niños se va posando poco a poco, se va posando poco a poco a través de muchas cosas, es decir, a través de la influencia de los padres o de los abuelos, o a veces intergeneracionales, a través de pues, lo que van recibiendo de experiencias propias en la niñez, a través de los profesores que les marcan o los compañeros o situaciones traumáticas que para unos niños de repente son muy traumáticas y para otros no. Pero aquí me gusta mucho, yo he buscado explicación y no sé, ¿vale? Pero me gusta mucho cómo la plantea James Hillman en un libro precioso que se llama El Código del Alma, y él lo que hace es retomar una idea que ya desarrolló Platón. Platón habla del mito de Eres un soldado que ha muerto, supuestamente ha muerto en batalla, pero de repente tiene la oportunidad, en realidad está en una experiencia cercana a la muerte, tiene la oportunidad de asomarse a lo que pasa al otro lado de la muerte. Y entonces ve cómo las almas que han sido justas se elevan al cielo, las almas que han sido injustas van por un hueco en el suelo hacia abajo para obtener sufrimiento y las otras para vivir como una experiencia de beatitud, y pasado un tiempo las almas regresan al espacio en el que él está, eligen a su daimon, ahora explicamos lo del daimon, eligen a su daimon, este daimon va a ser el que les dé un propósito vital, el que les dé una vocación, ellas eligen el daimon y luego beben del río Leteo, es decir, beben del lago del olvido, el agua del olvido, y olvidan todo eso. Y entonces nacen a la vida, y el alma va apegada a su daimon. Su daimon es el que le va a ir indicando, el que va a ir posibilitando que sucedan las cosas necesarias para realizar lo que el alma eligió antes de beber del río Leteo, ¿vale? Es decir, para realizar su destino. Y entonces hay daimones que permiten que el alma se despliegue desde la infancia. Yo que sé, por mucho que Mozart tuviera un padre músico, ¿cómo es posible que tan pequeño tuviera esas cualidades, ¿no? Y hay daimones que necesitan más tiempo para desarrollarse. Y luego hay almas que deciden no escuchar a su daimon también, cuando están vivas, y entonces se oponen continuamente a su daimon, y muchas de las cosas que hacen son solo para poder no realizar lo que habrían querido realizar si su daimon se hubiera realizado, no se hubiera hecho, ¿no? Entonces, esto es muy interesante porque no sabemos si es verdad o no, pero es muy operativo, porque eso te permite no victimar. Dices, pues, ¿y por qué esta familia, por qué tuve esta familia que no me trató bien o no me permitió? Si dices, no, es que lo eligió tu alma para poder desarrollar aquello que has venido a cometer, de repente te coloca en una posición muy activa y te permite seguir buscando, te permite no caer en la victimación, ¿no? Entonces, como propuesta, es muy operativa la de Hillman, y a mí me parece que a veces hace sentido con cosas que yo veo en los niños. Y me permite a la vez adoptar la posición de adulta como madre y como profesora, no una posición de tengo que enseñar a mis hijos a vivir, sino una posición de tengo que aprender a mirarlos. Y eso lo cambia todo en la educación. Tengo que aprender a mirarlos. Bueno, me recuerda mucho, según los cabalistas, vinimos a jugar un juego.
y es el que vino, se incorporó aquí, utilizó el libre albedrío para incorporarse aquí y aprender, digamos, pero que, bueno, creo que plantean incluso que ya saben a lo que vienen y si se incorporan en la historia que van a comenzar a vivir es porque quieren mejorar eso, quieren vivir la experiencia, esa experiencia de la incorporación a esa historia que van a vivir a lo largo de la vida que desarrollen aquí, ¿no? Los cabalistas hablan de eso. Sí, en la Cábala se habla en particular, bueno, por un lado se habla como de una raíz del alma y diferentes dimensiones del alma, y hay una raíz del alma como lo esencial, nuestra esencia, que pasa de una a otra vida, es decir, que no muere con la muerte de nuestra dimensión psicológica. También es un misterio para mí, pero los cabalistas lo plantean así. Y también plantean como que el objetivo de la vida tiene que ver lo que ellos llaman el tikkun. Hay un tikkun personal o una rectificación del mundo, es decir, ir de lo que está roto a lo que no lo está, en el fondo volver a casa. Se puede utilizar la misma metáfora de la que hemos hablado antes, de volver al hogar, volver a la unidad, confundirnos con el todo. Y luego está la noción de tikkun olam, que es la rectificación del mundo, es decir, también tenemos una función en la sociedad concreta a la que pertenecemos, en el lugar en el que hemos nacido, en la familia que nos ha creado y en el tiempo en el que vivimos, ¿no? Muy bien. Muy bien, muy bien. Me hace reflexionar muchísimo. Me encanta. Tiempo sagrado, otro de los temas. María, ¿dirías que el embarazo introduce a la mujer en un tiempo distinto, más arcaico o sagrado, que al tiempo, por ejemplo, ordinario? Sin duda, es un tiempo sagrado. Me hace gracia porque una de las primeras sensaciones que tuve cuando me quedé embarazada por primera vez, íbamos en el coche por una carretera en Extremadura, al lado de mi pueblo, que está en la vera de Extremadura, y vi a unas vacas pastando. Y de repente, nunca me había sentido así, me sentí completamente hermana de esas vacas, ¿no? Dije, es que soy esa vaca, ¿no? Esa sensación como de habitar de repente una dimensión más biológica fue maravillosa, ¿no? Porque estaba más identificada con mi cuerpo. Hasta entonces había vivido siempre en el mundo de las ideas, pero quedarme embarazada me permitió habitar más a fondo en mi cuerpo y mi dimensión mamífera, y eso fue maravilloso, por un lado. Y por otro lado, es un tiempo totalmente sagrado porque eso, un cuerpo, pero también un alma, ha atravesado como por un portal esa unión del espíritu con la materia, ha venido desde lo espiritual hacia la materia en un umbral, se ha colado de repente en tu cuerpo, se está formando ahí, y entonces tú a la vez no tienes que cuidarte solo para ti, sino que te tienes que cuidar también para esa alma, ¿no? Entonces, de repente tienes una misión en la vida que te trasciende completamente y eso lo convierte todo en más significativo. A la vez, el parto, yo tengo una amiga matrona, que es la amiga que me asistió también en los partos de mis 4 últimos hijos, ella decía, es que cuando estoy trabajando siento como que mi labor es sagrada, ¿no? Y no eres una mujer especialmente espiritual, de hecho es una mujer como muy racional, y los partos se los ha tomado siempre como, es muy buena matrona, pero porque conoce muy bien lo que hace, ¿no? Y uno tiene la sensación, cuando está pariendo, pero también cuando está cerca de otros partos, igual que cuando está cerca de gente que está a punto de morir, tiene la sensación de que el ambiente se sutiliza, como si estuviera lleno de ángeles. Ángeles abriendo también ese portal y dando la bienvenida a la vida que está a punto de suceder, ¿no? Entonces, el parto en sí es un estado alterado de conciencia, unido también pues, al dolor, a la necesidad de respirar bien y de fomentar con la respiración que el parto evolucione favorablemente. Sin duda habitas un espacio que es sagrado, un tiempo que es sagrado. Efectivamente, efectivamente. El alma del mundo. Si el mundo tiene alma, ¿qué relación ves entre ese alma del mundo y el acto de traer una vida a un mundo como este que está herido?
Bueno, yo sí siento que hay un alma del mundo, ¿vale? Eso sí, ¿cómo se puede hablar del alma del mundo? Pues solo se pueden utilizar metáforas o mitos. Esto lo explicaban mejor los del mitos que los del logos, ¿no? Se habla de la filosofía griega y del paso del mito al logos con los filósofos presocráticos. Pues el mito es capaz de explicar mejor el alma del mundo. ¿Y cómo se explica el alma del mundo? Pues algo así, imagínate una especie de tela de araña de oro que une entre sí a todos los seres. Nos une a todos los seres de la creación, a todo lo manifiesto, ¿vale? No hablo solo de los seres humanos y no hablo solo de los seres humanos, los animales y las plantas, hablo también de las piedras, es decir, todos los seres de la manifestación estamos unidos entre nosotros por esa tela de araña que nos conecta de manera invisible, que nos conecta entre sí, ¿no? Pero a su vez esa tela de araña tiene un origen, es decir, hay una gran tejedora en el origen, que sería como la dimensión materna de la divinidad, que es una dimensión completamente compasiva, incondicionalmente compasiva o incondicionalmente amorosa, que sería el hogar. Cuando hablamos de volver a casa, es esa madre la que está esperando, ¿no? La que ha empezado a tejer el alma del mundo, ¿no? ¿Merece la pena traer al mundo hijos en medio de tanto dolor, ¿no? Hoy en día hay gente, y conozco personas particularmente, que deciden no traer... creo que está sucediendo mucho más a día de hoy. La gente decide por masa no tener hijos. Eso es, deciden no tener hijos y cuando preguntas razones te dicen que es esto exactamente. Tal y como va el mundo, yo no quiero traer un hijo al mundo en medio de tanto dolor, ¿no? Esta es una opción. Pero claro, si todos optáramos por lo mismo, llegaríamos a la situación. Hay una película que habla de esto, ¿no? Que es que hay un momento en que las mujeres ya no pueden quedarse embarazadas. Y de repente, no recuerdo muy bien la película, pero una mujer se queda embarazada y toda la película consiste en proteger ese embarazo, ¿no? El deseo de no traer almas al mundo generalizado implica que como humanidad se pierde la esperanza. Hay una pérdida profunda de esperanza. En el mundo y en la vida siempre hay mal, sin duda. Hay dolor, en todas las épocas ha habido dolor. Yo soy historiadora y no podría decir, en realidad, si lo miras a fondo, en todas las épocas del mundo hay gente diciendo que el mundo está a punto de acabarse, que el fin del mundo está a punto de llegar y que todo está lleno de mal y que las generaciones anteriores fueron mejores. Siempre hay gente diciendo eso en todas las épocas, ¿no? La cosa no es que haya o no mal, porque el mal no se acaba si la estructura de la vida sigue siendo la misma. El problema es cuando se pierde la esperanza. Lo que no se tiene que perder es la esperanza, porque en el fondo la tejedora es la custodia también de la esperanza. Si observamos las grandes tejedoras de la mitología, Penélope o Ariadna, vamos a Penélope, que es un caso muy claro. Penélope teje, mientras Ulises tarda 20 años en volver de la guerra de Troya, Ulises, ella teje todos los días el sudario para su suegro y los desteje por la noche para que Ulises no muera, en el fondo. O sea, lo está haciendo para mantener ella misma la esperanza. Es decir, la tejedora, en el fondo, está sosteniendo la esperanza de que Ulises no haya muerto, de que Ulises regrese. Entonces, la esperanza está unida sí o sí al alma del mundo. Si rompemos el alma del mundo, si no nos damos cuenta de que está, perdemos también la esperanza. Entonces, el problema no es el mal va a existir siempre, el problema es que perdamos la esperanza. ¿No crees que la desesperanza quizás es el último escalón hacia el final de una era de los seres humanos? Un ciclo, por ejemplo, si pensamos que ha habido varias humanidades, ¿no crees que el final de cada una haya sido la desesperanza como final para volver a resetear y volver a comenzar con esa tejedora de un nuevo mundo? Humano, ¿eh? No estamos ni siquiera hablando de que nos vamos hacia otros, no, de los propios seres humanos. O sea, yo siento como historiadora, sí siento que
una sociedad se acaba cuando se muere esta esperanza, es decir, cuando se mueren las ganas de vivir colectivas, ¿vale? Las ganas de vivir como sociedad, las ganas de vivir como cultura. O sea, hay un nihilismo muy hondo detrás de las crisis más fuertes de todo sistema cultural, ¿no? Y eso es lo primero, la esperanza es lo primero. Ahí volvemos a Rubén Darío, porque lo quiero mucho. Rubén Darío era un escritor absolutamente genial y es un crítico radical de la modernidad. Y él tenía un sueño, él estaba tomando alguna sustancia con una pipa, se llama El humo de la pipa, el relato, y entonces habla de las visiones que le provoca estar fumando esta pipa. DMT, o sea. Y una de ellas, a lo mejor era tabaco, no se sabe, ¿no? Él simplemente habla del humo de la pipa. Y una de las visiones es brutal, ¿no? Porque habla de sí, pero habla también de esto. Dice que hay un momento en que él va caminando por un bosque, ve un concilio de hadas reunidas, y entonces se asoma ahí, pero se da cuenta de que está prohibido, que él no se puede asomar a ver eso, ¿no? Y entonces de repente las hadas lo descubren y dicen, vamos a ponerle un castigo. Y llegan a la conclusión de que el castigo que le van a poner es no ser amado nunca. Este es el mayor castigo posible para un ser humano. Pero el hada Mab, una de las hadas, le regala un amuleto en que aparece escrita la palabra esperanza. De tal manera que él va caminando por el bosque, va viendo que todos los seres del bosque dicen, soy amado, soy amado, soy amado, la tórtola, el ruiseñor, la piedra, y él no va a ser amado nunca. Sabe con certeza que no va a ser amado nunca, pero tiene en su cuello escrita la palabra esperanza. Esto es lo que nutre toda su literatura. Muy bien. María, hablando de las almas, aquí tengo un libro, Ecos en la oscuridad, de Abraham Millán. ¿Esa alma quién es? Así es muy interesante porque se me ha olvidado traer yo libros míos, como tenía que hacer un largo viaje hasta llegar hoy aquí, y entonces, pero está el libro de Abraham. ¿Quién es Abraham? Pues Abraham es mi hijo Abraham, nuestro hijo mayor, de Rafa Millán y mío, que publicó con 13 años su primera obra, que es este Ecos en la oscuridad, que veo que va bien con el set, tiene gracia porque el estilo va bien ahí con las velas, la calavera, va bien con el set, así que va muy bien. Es un libro de relatos. Él diría, porque ahora ya tiene 15 años, él diría que ahora ya no se identifica completamente con ellos, porque en 2 años ha evolucionado mucho como escritor, pero es un libro muy interesante, la verdad. Maravilloso. De relatos, ¿no? De relatos entre inquietantes y de terror. Se ha inspirado un poquito en Stephen King y en autores similares, y entonces ha trazado pues sus propias historias un poco pesadillescas. Qué bien, me alegro mucho y que haya muy comenzado. Sorprendente para un niño de 13 años. Sí, ¿eh? yo creo que sí, también he tenido, la vida me ha regalado también un poco el espacio, el tiempo y la gracia también de poder escribir libros. Tengo libros, ¿no? Pero bueno, mi primer libro lo escribí a los 38, o sea, siempre se me quedó en el tintero, ¿no? Siempre, pero es realmente increíble que un niño venga ya marcado con el destino de tener que escribir un libro, o que escriba un libro desde los 13 años. Y el daimon de la palabra, ¿no? El daimon de la palabra. Es curioso lo del daimon, porque el nacimiento de él fue difícil y no sabíamos si iba a poder hablar. O sea, los primeros meses estuvieron marcados por ese proceso de estimularlo, sí, porque no sabían cómo había ido el parto en sí, si podría haber algún tipo de daño o retraso a ese nivel. Sí. Y sin embargo, con 1 año se cantaba ya el cumpleaños feliz a sí mismo, ¿no? ¡Wow! ¡Wow! Qué bien! Bueno, se nos acaba el tiempo, María, así de rápido se va, cuando no nos damos cuenta y disfrutamos, le disfrutamos, ¿no? Bueno, tengo una pregunta aquí. ¿Qué cambiaría profundamente si la maternidad se viviera como un acto espiritual y no solo como una exigencia social? Cambiaría para todos. Y sobre todo, o sea, según me has hecho la pregunta, me venía el disfrute, ¿no? El poder gozar
con la decisión tomada con todo el corazón, ¿no? Porque hay a veces que la maternidad viene o demasiado pronto, demasiado tarde, pero imagínate que viene en el momento en que uno está gozosamente preparada para eso, ¿no? Es maravilloso. ¿Se está preparada para ser madre o no se está preparada para ser madre? En cierto sentido nunca se está preparado, en cierto sentido no, siempre viene grande. La cosa es si uno ha dejado hueco en el corazón para acoger todo eso que le viene grande, ¿no? Con lo que hay que intentar crear hueco primero en el corazón, no solo en el útero, también en el corazón, para acoger todo eso que está a punto de suceder, ¿no? Entonces, hay gente a la que le viene más a destiempo, eso, cada historia de la maternidad es un mundo. Y entonces yo creo que sí ayuda mucho en el tema de la maternidad no emitir juicios fáciles, ¿no? Porque cada historia de la maternidad es particular. Y cada historia es un mundo, igual que cada niño que nace es un mundo, cada madre es un mundo, y cada madre en diferentes procesos de maternidad es un mundo también. Marja, te agradezco muchísimo. Soy padre. He traído, bueno, he participado en ese recorrido de traer al mundo a través de mi mujer 2 almas, ¿no? Soy muy orgullosa de ellas, 2 niñas, y por eso también te comprendo muchísimo y me involucro también en ese sentir de tus palabras, ¿no? Como lo has descrito y demás. Y maravilloso, ¿qué puedo decirte? Te agradezco muchísimo haber venido, prestado tu tiempo. Creo que hemos todos, yo por lo menos siento que he crecido un poco más, que he aprendido más. Me encanta porque no quiero dejar de hacerlo nunca. Gracias, Marja. Yo te quiero dar las gracias también porque es un gusto poder hablar de estas cosas. El alma lo reconoce y entonces se siente contenta y se va gozosa a casa. De eso se trata. Gracias. Hasta la próxima, Marja. Gracias. Y si no lo pudiste ver al principio, me gustaría decirte que mi trabajo principal son las terapias energéticas individuales, orientadas a personas que vienen arrastrando un malestar profundo, ya sea de índole físico o emocional, y sienten que algo no acaba de arreglarse. Si esta información resuena contigo, te invito a que visites mi web y te pongas en contacto conmigo. Gracias.